Hola. Ay, a ver, listo. Ahora sí, ya, listo, ahora sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es una nueva sesión, una nueva conferencia del pre-ICFES preuniversitario Parche 500. El día de hoy nos acompaña una estudiante de una de las carreras que genera mucha curiosidad, bueno, también produce un poco de miedo. Entonces es una carrera súper interesante, la cual vamos a conocer hoy. Todas sus realidades, las verdades, los mitos, todo lo vamos a conocer hoy. Entonces, el día de hoy nos acompaña Isabela Díaz, que es estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, Isabela, por favor, quiero que continúes y nos digas, bueno, cómo eras en el colegio, que nos cuentes todo aspecto de ti antes de estudiar matemáticas como tal, qué fue lo que te llamó la atención, cuéntanoslo todo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. En el colegio, eh, yo era más bien muy nerdita, entonces yo era como, siempre ocupaba los primeros puestos, siempre tenía como las tareas todo en 5, pero igual también era como muy social, entonces yo era como, me conocía todo el colegio, pero también me iba muy bien en las materias. Em, ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, muy interesante. Bueno, entonces vamos a continuar con esto de cómo eras antes de las matemáticas y todo esto. Entonces queremos saber si es que hubo algo que te inspiró, cómo fue que te decidiste dijiste, yo quiero dedicarme a las matemáticas, si es que hubo una persona que te inspiró, si es que tus profesores eran chéveres en el colegio, que no te hicieron odiar las matemáticas o las odiabas, las empezaste a amar, cómo es que empezó ese amor hacia las matemáticas y si es que hubieron carreras en las que pensaste antes de estudiar bueno, las matemáticas. Dale. Eh, bueno, mi primera opción nunca fue matemáticas, mi primera opción siempre fue física. De igual yo siempre era como, no, yo quiero irme por ciencias exactas y yo quiero ser más teórica y no práctica, es decir, nunca me interesaron las ingenierías. A mí en el colegio yo sí tuve profes muy buenos en ciencias. Tuve una profe, por ejemplo, ella se llama Janet, que ella es profesora de física y ella es como, le dieron el premio como por mejor profesora acá en Colombia. Ella mantenía yendo al CERN, que es ese coso en Suiza del colisionador de hadrones. Aparte de eso, ella hizo como un semillero y ahorró como ella pudo y se llevó a los estudiantes por allá. Entonces, como, o sea, siento que también por como ella era de buena profe, lo ayuda a uno como, yo quiero estudiar esto. Pero igual yo salí y no estaba como del todo decidida. Mi papá siempre ha sido muy amante de las matemáticas y en mi familia hay varios matemáticos. Entonces yo dije, bueno, voy a ver qué tal. Y cuando salí del colegio me metí a algunos semilleros de matemáticas y me terminé enamorando completamente. Entonces es como eso, pues, pero igual yo salí muy insegura. O sea, yo como apenas en décimo, yo dije, ve, quiero estudiar como física. Pero ya cuando salí, ahí sí fue que me enamoré totalmente de las matemáticas. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya entrando en materia.
yo sé que muchos estudiantes tienen la curiosidad de saber cómo es esa carrera cuando tú ya estás dentro. Entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia, o sea, qué sentiste cuando te salió ahí el admitido a la Universidad Nacional, cómo te sentiste, y también que nos cuentes qué se estudia, qué materias se ven, cuáles son las más importantes, bueno, qué es lo más difícil, qué te ha parecido más fácil, si es que algún momento llegaste a arrepentirte, que nos cuentes cómo es esa realidad tuya estando dentro de la carrera. Dale. Mira, pues yo salí de pública, de un colegio público, y yo siento que uno cuando entra a una universidad se ve mucho la diferencia de alguien que salió de un colegio privado a un colegio público, porque en matemáticas son más avanzados. Entonces yo entré a mi carrera y fue mero choque, porque yo fue como, uy, no sé muchas cosas que son básicas en un colegio privado, aunque igual eso no me desanimó. Eh, bueno, mi carrera sí es un poquito compleja, porque igual como cada semestre admite como 20, 30 estudiantes, que son muy poquitos. Y en general los que se gradúan cada semestre son como 2, 3 o 4 estudiantes los que se gradúan, entonces como, uy, esa carrera está maluca. Unas matemáticas que ven, que esa es tu otra pregunta. Uno piensa que es uno volverse una calculadora humana, y no, para nada. Uno como matemático, uno demuestra, ¿cómo así que uno demuestra? Eh, digamos, usted en matemáticas, usted tiene unas fórmulas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El matemático se encarga de demostrar que esa fórmula sirve para todos los universos y para todos los números. Entonces, eso se llama una demostración. Nosotros ya hacemos eso, pero con muchas cosas más avanzadas. En matemáticas usted tiene varias ramas. Usted tiene la álgebra abstracta, tiene topología, tiene análisis y tiene la lógica. ¿Cuál es cada una? De la álgebra es como, sí, lo de toda la vida, de los polinomios, pero aparte de eso se va como a números mucho más avanzados y como conjuntos de números. Está la topología, que es un campo bastante rarito, pero es como una rama del análisis, que ahí es como, por ejemplo, una dona es igual a una taza de café. ¿Por qué? Porque usted puede, como si fuera una plastilina, usted puede formar ese café, pues esa taza de café hasta volverse una dona, o de formar esa dona hasta volverse una taza de café. Entonces, es una cosa bien bonita, es muy rara, pero es muy bonita. El análisis es como demostrar todo lo que uno ve en cálculo, es decir, cálculo diferencial, integral, varias variables, ecuaciones. Y la lógica es como te enseñan a pensar de la forma que piensa un matemático. Es una de mis materias también que está muy chévere, porque es como hay cosas muy enredadas. De lo que más me gusta de la carrera, yo siento que ha sido conocer profes muy, muy tesos y que les gusta mucho la materia. A mí me gusta mucho el álgebra abstracta, pero como este semestre estoy empezando a ver la parte de lógica, también me parece bien interesante porque está muy ligada como con la filosofía. Y es como eso de igual es, o sea, cuando uno entra a una universidad, uno piensa como, uy, o me va a ir muy mal, o me va a ir súper, súper bien. Pero no, nada que ver, uno se tiene que ir parchando a la universidad y con cada semestre, de a poquito. Es como eso. Ok, listo. ¿Tú qué habilidades crees que debe tener un estudiante para poder estudiar la carrera? Uy, mucha paciencia. Tiene que tener bastante paciencia porque hay materias que son muy complejas. Yo tengo compañeros que han visto una materia 5 veces, por ejemplo, porque son materias muy duras, más que todo en la rama del análisis real. Hay una materia que se llama, pues sí, análisis real, que es una materia que uno ve que repiten 3, 4, 5 veces. Entonces es como tener mucha paciencia y no desanimarse, porque es complejo. Y también, bueno, siento que en todas las carreras, como tener un buen manejo del inglés, porque en mi carrera muchas veces uno le dan como 5 libros y todos están en inglés. Entonces le toca a uno como mejor dicho, empezar a traducir. Y ustedes saben que el inglés que uno habla es muy distinto al inglés de cada cosa. Por ejemplo, el inglés en química, en medicina, en matemáticas. Entonces, como ir aprendiendo esas cosas y así como tener mucha paciencia y ser como constante. Sí, sí, sería eso. Listo. Y bueno, entonces
tú me estás diciendo que las matemáticas universitarias tienen más números o más razonamiento lógico. Uy, más razonamiento, sí, porque es que usted, por ejemplo, en un parcial, por ejemplo, el parcial que hice hoy, que fue de teoría de Galois, ese parcial no había números, era como demuestre que ta es normal, o demuestre que esto está en la teoría de Galois, pero no era nada que ver con números, es que uno le dice matemáticas y le dicen, uy, ¿cuánto es 1800 por 1.000.000? Yo, no sé, pero uno como matemático es como demostrar, o sea, yo te puedo mostrar que esta fórmula sirve en general. Por ejemplo, un número par es de la forma 2 por algo, y eso yo te lo puedo mostrar para cualquier número que tú me digas. Entonces, es como eso, es más como razonamiento y en sí como tener paciencia y leer mucho y estar como constante. Es como eso, pero no tanto como, uy, me sé todas las tablas y sé multiplicar así como de la mente un número súper gigantesco, no, nada que ver, nada que ver. Ok, listo. Entonces nos quedamos con que es más de razonamiento. Sí, sí, sí. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a una sección que se llama verdad o mito. Entonces yo te doy una frase y tú me dices, esto es verdad por tal cosa, esto es mito por tal cosa. Entonces Ok. aquí es donde vamos a desmentir. Bueno, entonces, la primera, ¿solo los genios pueden estudiar matemáticas? No, 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 porque yo lo estoy estudiando y no. No. No, 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 es como, bueno, usted es genio, usted es eso, pero si usted no es constante, si usted no está estudiando como por su cuenta, no, yo siento que es más como de disciplina, pero no, nada que ver con ser genio. O sea, que crees que cualquier persona lo puede siempre y cuando lo quiera. Obvio, sí, 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 porque si uno lo quiere es como, uno le lucha más, pero si uno no quiere esa carrera es como, a la primera que yo saque uno no me va a salir. Entonces es como eso. Listo. Ahora sí vamos con la otra. ¿Las matemáticas universitarias son completamente diferentes a las del colegio? Sí, demasiado, porque es que uno a ver, en el colegio le dan como las bases, sumar, restar, multiplicar, dividir, el álgebra y esas cositas, pero las matemáticas en universitarias te dan como todo un mundo y que no es solamente este camino en matemáticas, sino que tiene un montón de ramas por las que usted se puede ir. Entonces es como súper, súper distinto y pues es como muy chévere, hay mucho por donde no irse. Ok. Listo. Entonces vamos con la siguiente. ¿Y los matemáticos pasan todo el día haciendo cuentas? Eh, depende. Pues cuentas no, sino como de estar estudiando. Entonces, bueno, por ejemplo, en la carrera uno le dicen como, ay, no, usted tiene que coger el hábito de estudiar. Pero hay gente que es como, ay, tengo un parcial mañana, entonces voy a estudiar desde, o sea, digamos, tengo un parcial mañana, voy a estudiar desde hoy en la mañana, estudiar un día antes. O hay gente que sí es muy constante y todos los días se levanta a estudiar. Entonces es como eso depende de cada persona, pero y también depende como de lo que uno se dedique, porque si uno es estudiante es como, bueno, depende del parcial, pero si uno es alguien, un investigador, es como, pues obvio, todo el día estás ahí. Entonces eso. Ok. Em, Muchas gracias. Entonces, las matemáticas están detrás de la inteligencia artificial, la economía y la tecnología moderna. Sí, van muy de la manito. Yo siento que uno como matemático o, a ver, nosotros como matemáticos vamos muy de la mano con los de ciencias de la computación. Y en ciencias de la computación, pues claro, se trabaja todo esto de la tecnología. Entonces ayuda mucho para que una máquina eh, vaya como por unos pasos lógicos. Eso en matemáticas se llama un algoritmo. Un algoritmo es que usted le pone a la máquina unos pasos y esa máquina lo tiene que hacer tal y como está. Entonces va muy, muy de la mano con la tecnología. Entonces si uno quiere como, a ver, si uno en el colegio le fue bien en las matemáticas, sabía estudiar por su cuenta y aparte de eso le gustaba la tecnología, por ahí como una rama que no es matemática, pero es como más a la tecnología de ciencias de la computación, que también es una carrera bien bonita. Ok.
Bueno, si eres malo en matemáticas en el colegio, nunca podrás mejorar. No, uno sí puede mejorar. Yo siento que uno como, a ver, uno en el colegio va muy de la mano con si el profesor es bueno o no. Entonces es como, si usted tuvo un profesor que le enseña matemáticas porque, ay, tengo que trabajar, a usted no le va a gustar las matemáticas. Pero si usted tuvo un profe en el colegio que era como, vea, las matemáticas son muy lindas por esto, y se animaba, cuando uno ve a alguien como esa inspiración y ese gusto por algo, uno termina cogiéndole el gusto. Entonces, como eso, porque yo, por ejemplo, en el colegio tuve un profesor malísimo, que uno se equivocaba en algo y era como, ¿usted de verdad quiere estudiar matemáticas? Pero yo siento que nada que ver. O sea, es como, depende del profe y eso. Y uno puede mejorar, porque yo en el colegio era, a ver, súper pila. Y a mí me iba muy bien en física y en matemáticas. Y yo siento que hago como una comparativa y claro, uno ha mejorado un montón. Entonces, es como eso, sí se puede mejorar si uno tiene como la iniciativa y un buen profesor. O sea, bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, o sea, ¿tú crees que por, o sea, digamos, por esos profesores, crees que muchos estudiantes pierden, o sea, a ver, ¿cómo te digo? O sea, no llegan a estudiar lo que quieren por culpa de esos profesores, o sea, porque los desaniman. Claro, porque es que usted, hay muchos estudiantes que salen del colegio y es como, venga, yo quiero estudiar algo que no tenga nada de matemáticas, pero es como un profe que está inspirado, dice, venga, usted no entiende, bueno, uno no dice eso porque suena feo, pero uno dice, venga, se te dificulta más este tema, venga, hagamos ejemplos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que trato es como animar a los estudiantes a que, vea, si me preguntaron una vez y no entendieron, que me pregunten las veces que sean necesarias para que entiendan. Y no es solamente volver a explicar, sino explicar, pero más desmenuzado, porque es que muchas veces en matemáticas, lo que siempre he dicho, las matemáticas es como un rompecabezas. Entonces, si usted no sabe un término, el rompecabezas le va a quedar incompleto. Entonces, es como dar eso desmenuzado para volver a traer esas fichas que nos faltan en las matemáticas. Es como todo. Vale. Bueno, y la última de esta fase de verdad o mito. Los matemáticos ayudan a resolver problemas del mundo real, aunque muchas personas no lo sepan. Que, veo, uno piensa en un matemático y uno dice, ¿para qué? ¿Para profesor? Y no, nada que ver. Uno como matemático, sin mentirles, uno cuando ya está como a las prácticas, a uno lo llaman mucho de muchas empresas, pero es más como matemáticas aplicadas. Entonces es como, o sea, vos como matemático tenés entradas por muchos lados, pero igual a los matemáticos nos gusta es como, ve, yo me dediqué este montón de años estudiando esa carrera tan difícil, yo no me voy a tirar por una empresa, yo me voy a ir por el lado de la investigación o de la enseñanza universitaria, porque no como matemático es más como enseñanza universitaria, que es como eso. Y va con los problemas del día a día. Sí, porque igual como es tanta tecnología, y uno como matemático le ayuda a esa máquina a tener como cierto tipo de pasos para resolver un problema, es como, sí, va muy ligado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con otra pregunta que tienen muchos estudiantes y es, ¿dónde trabaja un matemático? O sea, ¿dónde trabajan? ¿En qué trabajan? ¿Es que podían trabajar en empresas, inteligencia artificial, bueno, en bancos y las oportunidades que existen actualmente? Y también qué oportunidades hay para salir del país, conocer y bueno, cosas así. Eh, a ver, hay muchas oportunidades, sí. O sea, cualquier empresa te van a llamar para hacer lo que sea con numeritos. Entonces, por ese lado tienes como algo. En alguna universidad, en algún colegio, te van a llamar. En el lado de la investigación, también te van a llamar porque uno también se dedica a la investigación. Las oportunidades de salir al extranjero también son muchas y también depende como de la universidad que usted sea y en el campo que usted está. Porque hay becas, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Nacional que sean de tales estratos y les dan como una beca y se van. Y en el extranjero, en especial en Londres y en Rusia, son como los más fuertes de las matemáticas.
Entonces es como, claro, te llaman y te quedas allá investigando. Entonces es como, te pagan porque tú te quedes todo el día haciendo investigaciones. Pero que el oferta laboral, hay mucha oferta laboral para un matemático. Entonces no es como, hay un matemático, pues, ¿qué hace? Ser contador. No, nada que ver. Bueno, y ahora cuéntanos qué tipo de posgrados, maestrías que se puede hacer después de, o sea, cuando tú termines tu carrera, ¿qué puedes hacer después en el campo académico? Ok. Como uno ya tiene matemáticas, uno se puede ir por cualquier lado que tenga ciencias exactas. Es decir, usted puede seguir por el mismo camino de las matemáticas o irse por el lado de la química, de la biología, de la física, o sea, cositas que tengan como matemáticas. Como tal, posgrados que sean netamente de matemáticas, por ejemplo, en mi universidad hay tres: matemáticas aplicadas, matemáticas y enseñanza de las matemáticas. Entonces, cada tres, pues esos tres son muy distintos. Matemáticas para la enseñanza es como si usted está más dedicado a ser profesor. Eh, de matemáticas, o sea, el posgrado en matemáticas, es netamente, o sea, de papel y lápiz. O sea, no es como le enseñan a aplicar, sino como le enseñan a pensar más. Y el otro que es matemática aplicada es como, pues claro, te dan, te dan como las bases y tú lo aplicas como al mundo real y a estas cosas. Hay muchos profes que se van, por ejemplo, por aplicadas y es como, se van como a la computación o a la física, porque van como muy ligados. Y como te digo, con ciencias de la computación somos, mejor dicho, hermanos. Entonces, eso y lo de las matemáticas ya puras es como, pues claro, usted quiere estar todo el día en una oficina investigando. Y es como eso. Vale, muchas gracias. Mira, si quiero que me respondas una pregunta y es, ¿por qué las matemáticas son consideradas el lenguaje universal de la ciencia? Ok. Eh, ok. El lenguaje universal. Es como desde mi respuesta. ¿Por qué desde la ciencia? Porque es que ustedes de muy chiquito, o bueno, desde nuestros antepasados, ellos empezaron a contar vacas, ovejas. Entonces es como, bueno, son como las bases para tener conocimiento de la cantidad, o sea, sí, de qué tantas cosas yo tengo de tal N. Entonces, digamos, usted se va a otro universo, el número uno no va a ser el uno, sino otro simbolito, pero igual van a seguir como contando. Entonces, como las matemáticas aquí y en otra parte van a seguir siendo las mismas. Lo que es totalmente distinto, por ejemplo, con la biología. La biología acá va a ser muy distinta a en otro planeta en que encontremos vida. O la física acá va a ser distinta en un planeta vecino, en Marte, porque las leyes son distintas, porque por ejemplo la gravedad no es la misma. Pero las matemáticas es como, las funcionamos acá, va a seguir siendo igual, no sé, una fórmula que yo estoy usando acá va a ser igual a esa misma fórmula en tu casa. O si tú te vas a Marte, o si tú te vas a un montón de años luz. Entonces es como, es lo universal porque desde chiquito usted tiene como eso. En lógica, por ejemplo, hay un término que es como las matemáticas, usted las piensa desde chiquito, o sea, es como algo natural del ser humano o es algo que usted se lo enseña. Y es como, no, pues claro, es del ser humano porque por algo fue que empezamos a contar. Entonces es como eso. Dale, muchas gracias. Y bueno, ahora llegamos al espacio para los estudiantes donde ustedes pueden aprovechar a hacerle las preguntas que quieran a nuestra invitada Isabela Díaz. Pregunten todo lo que quieran. Adelante, todas las dudas. Ahí me preguntan, demuestre qué tal espacio es topológico. Uy, no. Pero no me pasen con las preguntas, no sé. Bueno, Bueno, por ahí Elvis dice, ¿qué opinas de la economía? no es hermano de nosotros, es bonita también, claro, pero la economía es más como fenómenos de la empresa, como más de dinerito, pues. Entonces, si usted, digamos, yo como matemática hablo con un economista, es como, y parce, no tenemos de qué hablar. Un economista sí es como tal, tú le preguntas tal operación y te dice tales. Entonces es como, el economista es como estudiar
los fenómenos empresariales o qué tan bueno o qué tan malo es este fenómeno. También es chévere, también se usan matemáticas, pero es como muy distinto a nosotros, porque el matemático es como tal, sí, es como un nerdito, mejor dicho. Ok, vale. Gana bien, Bueno, a ver, sí, sí, sí. sigan con la... Dale. Depende. Mira, por ejemplo, los matemáticos que más ganan acá en Colombia son gente que son muy estudiada y que tienen muchos papers. ¿Qué es un paper? Una investigación cortica. Entonces, entre usted más paper tenga, usted más títulos tenga, es como, bueno, se le va a pagar más. Por eso es que, por ejemplo, en una universidad los profesores de planta ganan también porque tienen muchos papers. Pero en matemáticos, si se va al exterior o está en una empresa así como multinacional, se dice así, va a ganar también bastante. Entonces es como, depende. Eh, puede que, no sé, yo como matemática trabaje en el éxito y pues me paguen más o menos, o que me vaya a una empresa bien grande. Entonces es como, voy leyendo o tú me los vas leyendo y los voy respondiendo. Dale, yo te ayudo. Dale. A ver, dice, perdón, a ver, si estudia matemáticas, ¿cuál es el trabajo más común que consiguen los recién graduados? ¿Cuál es el promedio salarial de ese primer empleo? Promedio, ahí sí no sé. Pero los que uno más consigue es como empresas. Con decirte que uno en Bancolombia lo llaman mucho, mucho. Uno como matemático lo piden mucho. Pero también hay otros estudiantes que como que los profes los ven más pilosos, como más atentos y eso, que los llaman a semilleros y por ahí se van. O sea, se gradúan y siguen trabajando en esos semilleros, pero ya pagos. Entonces, eso, promedio, no sé, toca preguntarle a un economista, pero es como, sí, depende como de, a ver, ustedes saben que hoy en día la oferta laboral es como, usted tiene que tener 20 años, pero 10 años de experiencia, ojo ahí, entonces como complejo, pero desde que usted ya está en una empresa, usted se va yendo facilito y entre más estudios usted tenga, mejor. Dale, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, dice, ¿qué carrera recomiendas tú? ¿Qué puntaje sacaste cuando presentaste las ICFES? Y también quisiéramos saber sobre tu puntaje del examen de admisión. Ok, vamos por partes. ¿Qué carrera recomiendo? O sea, cualquiera, desde ciencias hasta humanas, hasta artes. Cada carrera es muy bonita y tiene como su estrellita. Entonces es como, yo te puedo decir que matemáticas y física son las mejores, pero luego tú te vas a estudiarlas y es como, uy, qué aburrición. Pero luego tú te vas, no sé, a ciencias políticas, economía, y es como, uy, esto sí está muy bonito. O puede que pase lo contrario. O sea, no tiene nada que ver como de que alguien te lo recomiende, sino que a ti te guste y te nazca, porque de nada sirve de que yo te diga, Hernández Tobar, Melanie, Melanie, que te metas a estudiar matemáticas si no es lo que te gusta y por dentro lo que te gusta, no sé, es arquitectura, digamos. Lo otro, ¿cuánto saqué en el ICFES? Yo saqué 420, 400 y pico. Yo no, pues tampoco fue tan bajo, pero tampoco fue tan alto. Aún así, en mi colegio, para ser público, nos fue bien, pero había un estudiante que era más filoso que yo, que ese sí sacó, mejor dicho, el puntaje máximo. Entonces, eso no sé, creo que había otra pregunta, tú me habías hecho otra, ¿no? Tu puntaje del examen de admisión. Ah, bueno, cuando yo entré a la universidad, a ver, uno decir que uno entra a la nacional por ICFES, a uno lo apuñalan, entonces, ojo ahí. Pero yo entré por el ICFES, entonces no fue que tuviera un puntaje, sino que directamente con el ICFES usted evaluaban quién también le iban en las áreas, para dónde lo metían, o sea, si había que nivelar el lenguaje, el inglés, matemáticas, y ya de ahí usted avanzaba. Pero puntaje, pues no tengo, porque yo no hice un examen de admisión, sino que fue por el ICFES por la pandemia. Dale. Bueno, ¿qué le recomiendas hacer a una persona que le guste las matemáticas y diga, yo quiero, qué debe empezar a hacer? Empezar a estudiar. Es que es muy horrible, yo sé, pero uno como matemático uno le tiene que gustar a estudiar o empezar a tomarle como gusto. Es como, yo sé que uno en el colegio hace mucho eso.
a uno le interesa un tema, no sé, por ejemplo yo en el colegio estoy obsesionada con la Unión Soviética, y se me preguntaba cualquier pendejada y yo, pa, te la decía, y es como tener ese gusto por la investigación de algún tema, y usted dice, ay, vea, a mí me gustan más como los temas de humanas, me voy a meter a estudiar algo de humanas, voy a ver las mallas curriculares, voy a ver qué hacen, le voy a preguntar a gente que ya esté en esa carrera, y es como eso. ¿Cuál era lo otro? ¿Cuál era lo otro que me había preguntado? Dale. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de nuestros estudiantes. ¿Cómo te preparaste para presentar las ICFES? Yo quiero estudiar algo que tenga que ver con matemáticas. Soy muy pilosa, ¿qué me recomiendas? Vea cómo me preparé. Vea, yo no estudié. Yo dormí como un día, o sea, dormí como 20 horas antes. Yo vi un chocorramo, porque uno, como que el chocolate lo ayuda a uno a despertarse más. Pero prepararme así como que yo estuviera estudiando, no, no, para nada. Yo era como, bueno, en el ICFES me preguntan lo que sepa. Eso sí, yo en el colegio me puse mucho a estudiar matemáticas universitarias. Entonces yo, por ejemplo, me puse a estudiar teoría de conjuntos y yo creo que eso también me ayuda a tener un buen puntaje en matemáticas. Pero que yo estudiara algo, no. Pero igual, compren el curso para el pre-ICFES de Parche 500. Y la Dale. otra que quiere estudiar algo con matemáticas es muy pilosa, ¿qué le recomiendo? Es que depende, porque si usted es como más a la empresa, pues administración de empresa, economía está bien. Pero si usted no es tanto de eso, sino ver modelos empresarios, pues economía, estadística también. Es que también depende del corazón. Lo que yo te digo es, si te llama la atención una carrera que te da matemáticas, empezar a buscar mallas curriculares. Se puede buscar malla curricular de matemático, va, ve las materias. No sabe qué se hace en esta materia, buscar qué se hace en tal materia. Y ahí va viendo cosas de que a usted le guste y usted el día de mañana que entre a tal carrera, usted diga, bueno, me gusta. Entonces eso. Dale. Bueno, estudiantes, ¿tienen más preguntas? Bueno, por lo que veo, ya no hay más preguntas por parte de los estudiantes. Y bueno, ahora sí llegamos al momento de reflexión. Isa, queremos que nos des un consejo para los estudiantes, un consejo, o sea, una reflexión sobre la importancia de la curiosidad. Vale. La curiosidad es de grandes mentes, porque es como, eh, si usted no es curioso por lo que estudia, usted no le va a tener más ánimo a estudiar más cosas. Si yo no soy curioso, no sé, por ejemplo, a estudiar ciencias políticas y no soy curioso por tales temas, es como me voy a quedar en mi burbujita y no voy a ver otras cosas. Entonces es como, tampoco se desanimen, porque yo entiendo que uno cuando va a entrar a una universidad uno es muy nervioso y uno es como, madre, y si no paso, y si a la final termino trabajando de Bonais, sí, pues, sin humillar a los de Bonais. Pero es como, no se desanimen, de igual vean que ustedes ya están, que terminaron, o ya terminaron el colegio, no sé. Eh, Uno pasar a una universidad es como, o sea, no lo es todo en la vida no se acaba a los 20 años. Entonces es como si ustedes a sus 20, 19 años, eh, digamos, llevan la mitad de la carrera y dicen, no, en realidad esto no es lo mío, pues cámbiense de carrera, estudien otras cositas, porque es que sí, la vida no se acaba a los 20 años, entonces usted tiene muchas oportunidades y hay gente que se gradúa adulta, como a los 30, 35, entonces es como, no se desanimen y a veces las carreras les va a parecer muy maluco y van a decir como, yo, ¿por qué me metí a estudiar esta carrera? Yo, pero pues no se desanimen. Y hay profes con los que uno puede charlar y conversar. Y, por ejemplo, yo con profes hay dos profes que yo a cada rato le escribo, no, va a salir de la carrera, no la aguanto más, pero es como, también lo ayudan a uno, como, venga, no, usted esté esa, sígale. Entonces es como eso, corazón. No sé si respondí la pregunta. Es que tengo Alzheimer, se me olvida todo. Yo, esa soy yo. Bueno, y ahora, ¿qué le dirías a tu yo de los 16 años? Ok. En general,
que estudie. Es que sí, o sea, uno, yo sé que es muy maluco, pero uno le tiene que coger como el gusto a estudiar. Entonces, como yo sé que María Isabela de los 16 años, muy nerda, muy cansona, muy fastidiosa, porque yo a mis 16 años, ya como en décimo, cogí una rutina de levantarme todos los días a las 4 de la mañana a estudiar temas de todo. Entonces, como seguir estudiando, pero ya no en general, sino matemáticas. Entonces es como eso. Y yo siento que, volviendo a lo del tema de ser curiosos y la curiosidad, es como, eso también ayuda a que usted vea otros campos. Entonces, por humanas como que no tanto, por ciencias como que no tanto, pero por arte sí, por ahí me voy yendo. Entonces, como eso. Y en general consejo como a mí, no, pues que estudie, que estudie. ¿Y crees que esa versión tuya del pasado ahora estaría orgullosa de ti? Y yo cayó y me ponía a llorar. No sé, porque mi yo del pasado me imaginaba ahorita como una física, pero yo salí del colegio y yo dije, uy, no, física no, y al menos porque yo estudié física en la universidad y no me gustó, no me gustó. Pero yo siento que sí, porque desde que uno esté contento y uno esté tranquilo con lo que está haciendo, no importa mi yo de 16 años, calzona. Entonces, es como, si yo estoy tranquila, estoy contenta y estoy feliz con la carrera que estoy estudiando, pues vale huevo la opinión de mi yo de 16 años. Vaya, me encanta cómo hablas. Así No, trompa y showme. no, es que, no, eso sí me llegó a mí personalmente. qué, qué bueno, qué bueno. Ok, bueno, y aprovechemos más preguntas por parte de los estudiantes. Y ellos Aprovechemos, aprovechemos. preguntan, ¿cuándo usted se va a jubilar? Y ya, No. me sacaban. Bueno, hay Ay, una pregunta que hago yo. dale, dale. ¿Cuántas lágrimas has derramado? Uy, muchas. Ja. Eh, sin mentirte, la semana pasada me pasé todo un día chillando porque una materia me había ido súper mal. No una materia, sino un parcial. Y yo, no, esa no es mi carrera. Entonces, como, o sea, es muy normal, porque uno llora no como de la tristeza, sino del estrés. Y también es bueno llorar porque es como, claro, si usted se encierra, usted se va a ahogar y se va a poner gordita, pero de lágrimas. Entonces, como, es bueno como desahogarse. Y que uno llora, pues claro, del estrés, pero no pasa luego esas materias, es como, uff, al menos. Ok. Aquí un estudiante te está pidiendo el favor de si le puedes decir otra vez que, bueno, cuando salgas a estudiar, que en qué puedes trabajar. Eh, primero voy a decir en qué se puede trabajar y luego en lo que yo quiero trabajar. ¿En qué se puede trabajar? En de todo corazón. A usted lo llaman de cualquier empresa y ustedes saben que usted está estudiando matemáticas y es como, uy, te vamos a llamar todo el tiempo, o sea, cuando ya tengas el 80% de avance te empiezan a llamar y es como, venga, trabaje con nosotros, trabaje con nosotros. En las empresas es una matemática más aplicada, usted estudia como modelos o de administrador, o sea, uno como matemático lo cogen de todos lados porque uno tiene conocimiento de un montón de cositas. Uno como matemático sabiendo que uno estudió tantos años matemáticas puras, es como para dedicarme a una empresa, no. Entonces la mayoría de matemáticos se van como al área de enseñanza o investigación y pues como acá es muy difícil uno sostenerse solo por investigación, se van pues a ser profes. Y lo que yo quiero, pues como tal, dedicarme, investigación está chévere, pero me gusta más como la enseñanza, porque siento que falta como mucha humanidad como tal de los profes de matemáticas. Entonces, como eso. Ok, muchas gracias. Estoy listo. Porque toda la Bueno, pregunta tiene fotos de perfil de gatos. Curioso. bueno, muchachos, ¿tienen más preguntas? Bueno, por lo que veo, no hay más preguntas. A ver, preguntas a la una, preguntas a las dos, preguntas a las tres.
Bueno, no hay más preguntas. Entonces, Sí. Isabela, ay, no, ya. Respóndele, Isa, ¿qué querías estudiar? Yo que quería estudiar en el colegio, vaya, yo de chiquita, yo quería ser bailarina de ballet. Pero ya en el colegio como tal, yo, o sea, me dediqué mucho como a las ciencias. Eh, Como desde décimo apenas, empecé como B. A mí me gusta como la física, pero fue más como la profe que tuve que me animó como a ella le gustaba, era como, uy, yo también quiero estudiar física. Pero ya luego que salí, empecé a investigar por mi cuenta y me enamoré de las matemáticas. Entonces, eso. Ok. Bueno, responde la última. ¿En qué querías trabajar cuando te gradúes? A mí me gustaría ser profe, pues, pero también como por el lado de la investigación. Eh, pero por lo mismo, porque uno como no le para muchas bolas a los estudiantes, muchas veces los profes, y es como estudiantes más, estudiantes menos, y uno no como que se apega a los estudiantes, no en el sentido, o sea, en el sentido de que yo quiero ayudarte que tú aprendas, y no todos vamos a aprender de la misma manera. Entonces es como, me gustaría ser como profe, pero más dedicado como al tipo de enseñanza de las matemáticas universitarias. Es como eso, pero desde aquí no gané plata. Ay, muy bonitas tus palabras, Isa. Bueno, ya hemos llegado al final de esta conferencia. El día de hoy entendimos que las matemáticas son algo muy diferente a lo que las personas nos pintan. Bueno, que requieren disciplina, requieren vocación, requieren ganas, curiosidad. Entonces, Isa, queremos agradecerte por este espacio tan bonito que nos has brindado. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Aprendimos que detrás de los logros científicos hubieron personas que se arriesgaron, que dijeron, hagámosle. Aprendimos que se pueden lograr cosas muy bonitas siempre y cuando se hace lo que a uno le gusta. Entonces, Isa, muchas gracias por tu compañía y recuerden, chicos, aquí no improvisamos, aquí preparamos para ganar. Es nuestro lema de nuestro Proyectes y todos bienvenidos, invitados a formar parte de nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes también, estudiantes. Gracias a ustedes también por el espacio. Igual cualquier cosa, por ahí estoy jodiendo los grupos. Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de esta conferencia. Nos veremos en la próxima. Chao.